Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver integrales trigonométricas. Vamos a resolver unas integrales donde la base es el seno o el coseno y van a estar elevadas a diferentes grados. Bien, el truco que vamos a emplear es, si el grado de la función trigonométrica es un grado par, utilizaremos una de estas dos expresiones. Seno cuadrado es lo mismo que 1 menos coseno del ángulo doble partido por 2, y el coseno cuadrado sería lo mismo que 1 más coseno del ángulo doble partido por 2. Utilizaremos la expresión que nos convenga. Si el grado al que esté elevado la trigonométrica es impar, utilizaremos la fórmula fundamental de la trigonometría: seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, despejando el seno al cuadrado o el coseno al cuadrado en función de lo que me interese. Bien, y en caso de que aparezca grado par y grado impar en la misma integral, la función trigonométrica elevada a un grado par y otra trigonométrica elevado a un grado impar, la que va a predominar es la que hemos establecido para el grado impar, que es utilizar la fórmula fundamental de la trigonometría. Comencemos con la primera integral. Tenemos seno al cuadrado. Seno al cuadrado de x, de dx. La integral del seno al cuadrado de x, de dx, tenemos que sustituirla, al ser un grado par, por, en este caso, 1 menos coseno del ángulo doble partido por 2. Donde está el seno cuadrado de x, colocaremos 1 menos el coseno del ángulo doble partido por 2. Si fuera a la cuarta, seno a la cuarta, lo pondríamos como seno al cuadrado de la función. Seno al cuadrado de la función sería esta de aquí, elevado al nuevo cuadrado, para que el cuadrado del cuadrado se eleva a la cuarta. Quedaría esta expresión elevada al cuadrado. Pero en este caso tenemos esta. El medio sale fuera de la integral y me queda dentro de la integral 1 menos el coseno de 2x, que la vamos a separar en dos integrales. El 1 medio está por fuera, el 1 menos coseno de 2x que habíamos hablado lo separamos en dos integrales. 1 medio sale fuera, primera integral, 1 de dx. Siguiente integral, menos coseno de 2x, menos coseno de 2x. La integral de 1 de dx, evidentemente, x. Y la integral del coseno de f, si tuviera al lado f', es la integral inmediata del coseno. Coseno de f', su integral es el seno de f. Con lo cual, necesitaría tener al lado la derivada de 2x, que me la invento. Pero si me la invento, tengo que compensarla fuera multiplicando por 1 medio. Así pues, 1 medio, la integral de 1x, y la integral de coseno de f, y al lado tiene f', es el menos 1 medio que tenemos aquí. Coseno de f', su integral es seno de f, más la constante de integración. Vamos a la segunda integral. Seno al cubo de x de dx, grado impar. Cuando la tenemos elevado a grado impar, tenemos que buscar la manera de utilizar la fórmula fundamental de la trigonometría. Y siempre lo haremos intentando separar esa potencia impar como un seno, en este caso, de grado 1, y el resto, que en el caso de ser seno al cubo, será el seno de grado 1 por un seno al cuadrado. Si fuera seno a la quinta, seno de grado 1 por seno a la cuarta. ¿Bien? Bien, como decíamos, en esta expresión de aquí tenemos que utilizar la fórmula fundamental de la trigonometría, que es seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Como yo aquí tengo seno cuadrado, si despejan de la fórmula fundamental de la trigonometría, seno cuadrado es lo mismo que 1 menos coseno cuadrado de x por el seno de x. Este seno de x de dx multiplica al 1 y al coseno cuadrado de x, con lo cual vamos a separar esta integral en dos integrales. La primera será 1 por seno de x de dx y la siguiente será menos integral de coseno cuadrado por seno de x de dx. Esta integral es una integral inmediata. El seno de x, su integral es el menos coseno de x. Y esta es una integral de potencia, ¿vale? Tengo una función que es el coseno de x elevado a 2. Y al lado puedo tener la derivada de esa función. La función que está debajo del cuadrado es coseno de x. Y su derivada, la derivada del coseno de x, es menos seno de x. Así pues, f elevado a y f', recuerden que este menos debe ser compensado con este de aquí,
menos por menos es más, y como decíamos, f elevado a A y f', integral potencial, es f elevado a más 1, 2 más 1, 3, partido por ese 3, más la constante de integración. Bien, tercera integral. En este caso nos encontramos con una integral trigonométrica donde el seno está elevado al cubo y el coseno está elevado al cuadrado, y multiplicándolas. Bien, en el caso que aparezcan los dos grados, el par y el impar, prevalece lo que hemos establecido para el grado impar, que es intentar buscar la fórmula fundamental de la trigonometría. Con lo cual el seno al cubo lo tenemos que separar como el seno de grado 1 y en este caso seno al cuadrado. Producto de potencias de igual base, se suman los exponentes. Coseno cuadrado de x, que lo teníamos aquí. Donde está el seno cuadrado, utilizamos la expresión de la fórmula fundamental de la trigonometría. Si despejan de esta expresión el seno al cuadrado, te quedará lo mismo que 1 menos coseno cuadrado de x, seno de x coseno cuadrado, que está multiplicando de 3. Al paréntesis lo multiplica el seno de x coseno cuadrado de x de dx, con lo cual vamos a separar esa integral en dos. Seno de x coseno cuadrado de dx multiplicando al 1, la tenemos aquí. Y seno de x coseno cuadrado de x de dx multiplicando al coseno cuadrado, seno por coseno cuadrado, me queda seno coseno a la cuarta. Bien, ya las tengo separadas en dos integrales y en ambas vamos a utilizar la integral potencial de integral de f elevado a por f', es f elevado a a más 1 partido por a más 1. F es el coseno, que está elevado a 2. La derivada del coseno es el menos seno de x. Yo tengo un seno, con lo cual necesito ponerle un menos, que compenso fuera con otro menos. Ya tengo f elevado a f', con el menos que estaba fuera de la integral, f elevado a f' es f elevado a más 1 partido por a más 1. En la segunda integral, lo mismo. F es el coseno elevado a 4. Y al lado está su derivada, la cual, para tenerla, necesitaba poner un menos, el cual compenso fuera. Menos por menos, más f elevado a, y al lado f', f elevado a más 1, 4 más 1, 5, partido por eso mismo en el denominador, más la constante de integración. Con esto terminamos el repaso a las integrales trigonométricas. No se olviden de ser felices.